Saludos afectuosos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos a cada familia, deseando que el Señor sea con ustedes, que tengan la sabiduría de Dios, que tengan la guianza de Dios, que tengan la fortaleza de Dios, que tengan el amor de Dios para saber conducir a su familia. Estamos hablando acerca de la disciplina de los hijos. Y el día de ayer hablábamos acerca del propósito de la institución de la familia, guiarlos, ¿no? En lo espiritual, guiarlos para que aprendan a cómo vivir en esa sociedad en que vivimos, cómo conducirse. Pero hoy vamos a tocar la autoridad que viene de Dios. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced el Señor a vuestros padres. Pero también Romanos 13:1 dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay, por Dios ha sido establecida. Tenemos entonces que la autoridad proviene de Dios, pero la autoridad recae en el padre de familia, en los maestros y en los gobernantes. Por lo que entonces nosotros estamos obligados a obedecer a nuestros padres, a obedecer a nuestros gobernantes también. Tenemos que aprender sobre la disciplina, sobre las normas que tenemos que cumplir en este mundo. Y hay que reconocer que esa autoridad proviene de Dios. Mire, déjeme decir esto. Los padres de familia no es que nosotros hayamos tomado arbitrariamente esa autoridad, no, sino que Dios ha otorgado esa autoridad al padre de familia, al esposo. Dice la palabra de Dios que el hombre, el esposo, es la cabeza de la mujer, es la cabeza de la familia, es la autoridad en la familia. Ahora, estoy diciendo que Dios es el que da autoridad. Y alguien preguntará, ¿pero por qué Dios? Pues porque es el creador de nosotros. Mire, cada hijo, cada ser que se gesta en el vientre de una mujer es un verdadero milagro de parte de Dios. No sé por qué algunos son capaces de no creer en que Dios es el creador. Imagínense dentro del vientre de una mujer que se unen aquellos dos elementos, el masculino y el femenino, y que entonces ahí se va desarrollando aquella criatura, se va desarrollando con todo lo que tenemos, que es verdaderamente maravilloso. ¡Qué maravilloso! Pues tenemos unos ojos que son cámaras que están captando las imágenes, los colores, las formas, las distancias. Que tenemos oídos que captan los sonidos, los altos, los bajos, los sonidos hermosos, los sonidos estridentes. Que tenemos nosotros el gusto, que podemos también, tenemos la capacidad para identificar los sabores de frutas, de comidas, en fin, tenemos la capacidad del olfato, podemos oler, y la capacidad también del tacto. Tenemos el tacto, podemos palpar y saber si es blando, si es duro, si es frío, si es caliente, en fin, tenemos esa capacidad. Pero imagínense el cerebro, donde guardamos todas aquellas ideas, aquellos recuerdos. Es una verdadera maravilla que Dios lo hace en el vientre de una mujer. Muchos dicen, la naturaleza. Pero dígame, ¿qué es la naturaleza? Si todo lo que vemos nos habla de un hacedor, no se puede decir que este reloj que yo traigo aquí, se unieron las piececillas por mera casualidad.
¿La naturaleza lo hizo? Obviamente que no. Usted lo sabe, que hubo un hacedor, que hubo un fabricante, el de ese auto, el de una casa. ¿Y por qué no decir que cada uno de los humanos tiene un hacedor, que es Dios? Si Dios nos hizo, tiene autoridad sobre nosotros. Y si Dios nos hizo, entonces Dios dice, el Padre es la cabeza del hogar. Y tenemos que obedecer, porque Él es nuestro hacedor. Y la madre y los hijos van a someterse a esa autoridad. Dirá usted, ¿es una arbitrariedad? No, no es una arbitrariedad, porque al mismo padre que se le pide que ejerza una autoridad, también se le pide que proteja, que auxilie, que provea para su familia todo lo necesario. Que dé amor a su esposa, que la ame tanto como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, que el esposo esté dispuesto hasta dar su vida por su esposa y por lo mismo por sus hijos. Entonces, no es solamente que se le da la autoridad, también se le da una enorme responsabilidad. En estos días se está procurando cancelar la autoridad del padre en el hogar, del esposo en el hogar. Y se dice que hay que cancelar el patriarcado, se habla del patriarcado, cancelarlo. Pero esto va a ser un verdadero caos. En cada hogar debe haber una cabeza, y esa cabeza es el varón, el marido, el padre de aquella familia. Entonces, esa autoridad proviene de Dios. Cualquier reclamación, reclámenle a Dios, al que lo hizo a usted, porque no se hizo a usted mismo. No hubo un fabricante, no se fabricó ahí en una fábrica de los chinos o de los coreanos. Dios es el que nos creó, y porque Él nos creó, tiene toda la autoridad sobre nosotros. Y Él ha otorgado la autoridad al hombre para decir, tú vas a ser la cabeza de esta mujer y vas a ser la cabeza de esta familia. Dios otorgó esa autoridad. ¿Por qué los humanos quieren cancelar esa autoridad? Ese es un ataque directamente a las disposiciones de Dios. Este es un ataque directamente al buen funcionamiento de un hogar. Porque si en un hogar no hay autoridad, es un desastre. Es un verdadero desastre. Es un ataque en contra de las familias que no haya una autoridad en el hogar. Que se apruebe que el esposo, que el papá no sea la autoridad. Ese es un ataque directamente contra la familia. Por lo tanto, tenemos que estar atentos nosotros a aceptar la perfecta voluntad de Dios, la guianza de Dios, la sabiduría de Dios. Y Dios dijo que el hombre debe ejercer autoridad. La autoridad en el marido, la autoridad en el padre de familia ha sido otorgada por Dios. Y nadie debe cancelar esa autoridad. Vamos a aceptar nosotros lo que Dios dice y vamos a vivir lo que Dios dice. En su momento como hijo, someterte a la autoridad de tu padre. En su momento como esposa, vas a someterte a la autoridad de tu esposo. Y en su momento también, tú como esposa, tú como madre, pues también tienes autoridad sobre tus hijos, por supuesto. Y ese esposo un día fue hijo sometido a la autoridad de su padre. Así que todos estamos bajo la autoridad. Y bajo la autoridad también gubernamental. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos dirija, que nos auxilie en esto. Dios, estamos viviendo días difíciles en que se quiere cancelar la autoridad del padre de familia, del esposo, y te pido que tú seas el que intervengas para que el Señor no se consuma este ataque directamente a la familia, Señor. En tus manos estoy encomendando a cada uno de los
de los hogares, a cada una de las familias. Auxílianos, ayúdanos para seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios.